Sin embargo, habida cuenta de que siempre suele pasar así, ¿no? Que los viernes hay personas que llegan tarde o que llegan muy tarde, y de hecho hasta el sábado por la mañana no estamos todos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que voy a hacer antes de arrancar con el coloquio, que es donde nos quedamos ayer, voy a hacer un breve repaso de lo que abordamos ayer. Y ese repaso lo voy a hacer para que sea más rápido con el esquema delante, y de esa forma todos sabemos de lo que estamos hablando. Compartí ayer que el tema del esquema me lo sugeristeis precisamente a algunas personas al final del taller del año pasado, porque me decíais que después las horas de vídeo son muchas y que hay temas que interesan, pero no sabéis exactamente en qué orden. Bueno, pues de esta manera con el esquema es mucho más fácil de seguir. Yo lógicamente se lo proporcionaré a Mindalia, y cuando el vídeo de Mindalia yo lo divulgue en el blog, también aparecerá el esquema completo para que las personas que no estén aquí y quieran seguir el vídeo, pues también tengan el esquema a su disposición. Muchas gracias. Comenzamos en lo que en el esquema, ayer comenzamos con lo que en el esquema se llama planteamiento. Estuvimos hablando en primer lugar del conocimiento de sí mismo, estuvimos hablando de la importancia del conocimiento de sí mismo, siempre ha tenido en todas las tradiciones espirituales. Cogimos en particular el ejemplo de los sabios de la Grecia clásica, como en el templo de Delfos, dedicado al oráculo de los dioses, precisamente en la entrada, como mensaje a los que llegaban allí, dejaron puesto el conócete a ti mismo, y ha sido algo que siempre, insisto, ha estado muy presente en todas las corrientes espirituales. Ahora bien, medio en broma, medio en serio, compartía, si alguna de aquellas almas encarnadas en aquellos sabios estuvieran aquí ahora, que ahora no están, habida cuenta de que ese mensaje de conocer a ti mismo, 2600 años después, pues sigue generando confusión y no ha llegado suficientemente a la gente, posiblemente si reconstruyeran el templo de Delfos, que están allí ahora, algunas columnas siguen subsistiendo a 30 kilómetros de Atenas, si reconstruyeran el templo de Delfos, en lugar de poner conocer a ti mismo, pondrían recuerda, 2 puntos, eres conductor y coche. Y a partir de esta pequeña broma arrancamos haciendo referencia a que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Hice mención a cómo la ciencia actual hace mucha insistencia en esto, de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, y en el conocerte a ti mismo, pues la clave, el núcleo duro de ese conocimiento es darte cuenta de que en nosotros mismos hay una apariencia y hay una esencia. La apariencia es lo que en el símil es el coche, y la esencia es lo que en el símil es el conductor. El yo físico, mental y emocional. Por tanto, es el vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana y tiene fecha de caducidad. En X tiempo, ninguno de los que estamos aquí seguiremos en este plano con el coche que tenemos actualmente. Puede ser que volvamos aquí, seguro que volvemos aquí, pero será con otro coche. Este Ford Quad, como se llame, que decían hace un momento, bueno, pues volveremos cada uno con un coche nuevo, y el coche este Emilio, que no sé qué tipo de modelo ni marca es, pues se quedará donde se tiene que quedar, donde se va a quedar el vuestro, pues aquí, para ser enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. En mi caso, San Ginés número 5 derecha, cementerio San Fernando de Sevilla, que es donde mi familia tiene un pequeño panteón, y es donde irán mis restos desde el punto de vista del coche. Y el yo físico, mental y emocional, pues está llamado a desaparecer. Sin embargo, hay una parte nuestra que no desaparece. El que tenga duda al respecto, que no se preocupe, porque cuando su cuerpo fallezca va a ver que sigue vivo, y entonces comprobará que el coche está ahí, pero que nosotros somos otra cosa. Esa otra cosa es el conductor. Hay escuelas espirituales que han hablado de que el conductor está compuesto de alma y espíritu. El año pasado, cuando abordábamos la constitución sextenaria del ser humano en este foro, hablábamos de espíritu, de alma universal y de alma individual. En fin, son distintas aportaciones, no vamos a entrar en ello en este taller, pero lo que sí hacen mención todas estas corrientes espirituales es a que somos más que el coche y que somos un conductor, una dimensión álmico-espiritual que no conoce la muerte y que en su esencia y su naturaleza es divina. Sobre este símil seguimos avanzando y compartía lo que son los sistemas operativos, que es una terminología extrañísima, pero que como las tecnologías nos están haciendo aprender cosas tremendas, pues hoy más o menos sabemos lo que es un sistema operativo. Sabemos que este móvil, por ejemplo, el mío, tiene un sistema operativo que es Android. Y tengo arriba un ordenadorcito cuyo sistema operativo es Windows.
Bueno, pues son los sistemas que permiten que estos aparatos tecnológicos funcionen y que el hardware y el software pues presten sus funciones. Podríamos decir, aplicando este símil, que el coche tiene un sistema operativo y que el conductor tiene otro sistema operativo. El sistema operativo del conductor es conciencia. Esta conciencia de la que tanto se habla, conciencia. ¿La conciencia qué es? Pues aquello que está más allá de cualquier percepción que podamos tener. Ayer no lo hice, pero os invito a que de vez en cuando os sentéis en una silla cómodos, guardéis silencio, respiráis conscientemente y en esa tranquilidad empecéis a observaros en vuestros distintos componentes. Claro, lo que vamos a percibir es el coche, pero podemos percibir los distintos componentes del coche. Normalmente lo primero que se percibe, ¿qué es? Pues la parte física. Estás sentado y te tienes que poner bien, a veces no estás cómodo en la postura, empiezas a poner la espalda recta, una vez que te has colocado lo mismo te empieza a picar la oreja, en fin, cosas que pasan, ¿no?, cuando uno intenta estar tranquilo y en silencio. Y hay un momento determinado en el que ya físicamente empiezas a estar estabilizado. Pero has percibido tu parte física, como es lógico. Inmediatamente puedes percibir también tu parte emocional. El estado de ánimo en el que estás. Hay días que estamos más animados, días que estemos menos animados, días que emocionalmente tenemos ahí turbulencias, problemas, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay días que estamos más tranquilos emocionalmente. Tu mundo emocional lo puedes percibir con mucha claridad. Si estás haciendo esta práctica de silencio por la tarde y por la mañana has tenido un problema en el trabajo y has tenido una peleilla pues eso lo vas a notar en tu estado emocional en el momento de estar sentado. Estamos percibiendo nuestro estado emocional. Es más, también podemos percibir nuestro mundo mental. Es sencillísimo de percibir porque de lo que se trata en esta práctica de silencio es de no pensar. Pero ¿quién es capaz de no pensar? Intentamos no pensar, lo intentamos, pero los pensamientos aparecen en la cabeza, ¿eh? Uno y otro y otro. Bien, perfecto. Cuando esto sucede, lo importante es darnos cuenta de que hay algo o alguien que está observando. El observador. Ese observador que dice, oye, mi físico está así, me pica la oreja, mi mundo emocional está así, este enfado que tuve esta mañana todavía lo noto, todavía está pesando en mí. Ese algo que es capaz de darse cuenta también de que hay un pensamiento que aparece, y otro pensamiento que aparece, y otro pensamiento que aparece, pero hay algo que está más allá de todo eso. Ese algo que está más allá de todo eso es lo que en las corrientes orientales llaman el tercer ojo. El observador, lo que observa. Y ese observador lo que observa es una pista de lo que puede ser el conductor. Y es una pista de lo que es la conciencia. La conciencia está más allá de lo físico, de lo emocional, de lo mental. Y la conciencia, compartíamos ayer, que se suele comparativamente, analógicamente, decir que es como un espejo. Vuestra conciencia, la mía, a la hora de relacionarse con la vida, es un espejo. ¿Qué hace el espejo? Refleja la vida. ¿Qué hace el espejo? Refleja las cosas. Hablábamos de que nos levantamos por la mañana, entramos en el cuarto de baño, nos miramos al espejo y al mirarnos en el espejo ¿qué hace? Que refleja. El espejo no opina, el espejo no enjuicia. El espejo no te dice, uy, qué mala cara tiene hoy, ha dormido fatal. O te dice, qué buena cara tiene hoy, qué bien ha dormido. No, el espejo te refleja. Ahí no hay juicio, ahí no hay nada por medio, no hay ninguna interferencia, ninguna intromisión. La conciencia es así. La conciencia, que es el sistema operativo de lo que realmente somos, si la estuviéramos utilizando plenamente, lo que haríamos es vivir la vida, viendo la vida, observando la vida tal cual es, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de proyección de la mente, nada, pura. Veríamos una rosa, pondríamos por caso, es otro ejemplo que me gusta utilizar, y veríamos una rosa. En cuanto que la mente dice que la rosa es hermosa, ya no estás viendo la rosa. Ya hay un juicio, ya hay un sistema de creencia, ya hay un programa informático que ha aparecido en medio. En cuanto que tú al ver cualquier persona, la empiezas a clasificar y a etiquetar en función de su apariencia física, en función de su estatura, en función de si es hombre o mujer, en función de si tiene gafas, en cuanto que hacemos ese escaneo y ese etiquetado, ahí ya no está la conciencia. Porque la conciencia ve y refleja la vida tal cual es. Se nos dice también que cuando la conciencia está plenamente en acción,
que es lo que posiblemente le ha pasado a los grandes maestros, a los grandes sabios y sabias, se produce una unificación. La conciencia refleja la vida, tal cual, y la vida se unifica con la consciencia. Ya está. Hoy hablaremos de la unidad de la vida, y esa percepción de la unidad de la vida es cuando la consciencia se ha asentado en nosotros. La mente es el sistema operativo del coche, la consciencia es el sistema operativo del conductor, la mente, compartíamos ayer, es el sistema operativo del coche. Y la mente lo podemos, siguiendo la analogía del espejo, la mente es un espejo roto. Nos vemos en el espejo por la mañana y somos uno, nada más que hay una persona, cada uno de nosotros mirándose al espejo. Pero vamos, igual que la vida es una, la vida no tiene trozos. La vida, aunque desde la mente no seamos capaces de percibir, la vida no tiene cosas buenas y cosas malas, cosas regulares, cosas blancas, cosas negras. Esos son juicios que hacemos. La consciencia no entra en eso. En cambio, y la consciencia, que es el espejo, nos refleja a nosotros tal cual y somos uno. En cambio, si el espejo se cae y se rompe en el suelo y se rompe en 50 pedazos, al mirar nosotros el suelo, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vemos 50 veces. En cada trozo nos vemos reflejados. Eso no es real, porque yo no soy 50, yo soy uno. La vida no es 50, la vida es una. Es verdad que hay una gran diversidad, pero la unidad es lo que subyace en esa diversidad. La mente es como un espejo roto. Y terminábamos hablando ayer de que una frase muy rara que aparece en el esquema, que dice Purucha Chitta Prakriti. Compartía que términos antiguos, fundamentalmente sánscrito, no voy a utilizar mucho, y de hecho no me gusta utilizar mucho, porque nos despistan. Están cargados de una gran sabiduría. En algunos casos esos términos antiguos no tienen traducción en lenguaje moderno, no tienen una traducción exacta, con lo cual pueden considerarse útil, pero mi experiencia en talleres, en charlas, es que la utilización de estos términos despistan. Es como si creáramos un murito, que no, ¿para qué vamos a crear más barreras de las que ya tenemos, ¿no? No obstante, de vez en cuando me gusta utilizarlo para poner en evidencia cómo desde muy antiguo sabemos muchas cosas. Hoy estamos en una sociedad donde creemos que estamos inventando todo, que estamos descubriendo todo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hombre, es verdad que en temas técnicos, tecnológicos, sí, pero en lo que es la esencia de la vida, en lo que es la verdad de las cosas, ahí hay una sabiduría que viene de muy atrás, y de hecho lo que tenemos que hacer es rescatarla y recordarla. Y hay términos en lenguajes antiguos como el sánscrito que no se utilizan actualmente, que no tienen ni traducción actualmente y que se han olvidado. Esta expresión de Purucha Chitta Prakriti lo que hace referencia, y lo sabían desde hace miles de años, es a que Purucha es sinónimo de espíritu y de conciencia. Diríamos que Purucha engloba al conductor y al sistema operativo del conductor. Y además se aplica a cualquier plano del universo, es decir, nosotros estamos aquí en esta dimensión, pero esto sería válido a cómo el espíritu está encarnado, vete a saber en qué planos, en qué dimensiones del universo. Pero vamos, a lo que nosotros afecta, espíritu y conductor en este plano. Nosotros, encarnados en este plano, nos relacionamos con Prakriti, Prakriti, que es la materia en cualquiera de sus manifestaciones. Hoy ya empezamos a saber, gracias a la ciencia, que la materia tiene muchas manifestaciones diversas y sigue siendo materia. Hoy nos dicen que el universo, lo que llamamos materia, este tipo de cosas, es solo un 5%, y que hay otra cosa que es la materia oscura, que se le llama así y es una materia pero que tiene menos densidad que la materia a la que nosotros llamamos así. Pero también se nos comenta que esa materia oscura es el 20% del universo y que hay un 75% que llaman energía oscura, por llamarlo de alguna forma, que es materia pero todavía más sutil. La energía oscura es muy sutil, la materia oscura es también sutil pero más densa que la energía oscura, y la materia, lo que llamamos materia en sentido estricto, es lo más denso. Seguramente con el paso del tiempo iremos viendo que esa energía oscura tiene otros componentes y lo iremos percibiendo. Pero todo eso me da igual, energía oscura, materia, es Prakriti. Es todo lo que está en las distintas dimensiones del universo que tiene una manifestación, sea en un átomo, sea en un sol, en una estrella, es todo lo que es la materia. Pues bien, el espíritu se relaciona con la materia, en este plano y en todos. Y en este plano el espíritu está en nosotros, en nuestra esencia divina, en nuestra esencia, no en la apariencia.
y se relaciona con la materia. Y se nos enseñó que en la relación entre el espíritu y la materia, el espíritu necesita un instrumento. Porque el espíritu, conciencia pura, a la hora de relacionarse con la materia, tiene una incapacidad de entrar en contacto directo. Necesita un instrumento, una herramienta. Y ese instrumento, esa herramienta es lo que ahí en sánscrito se llama chitta, que en el plano humano es la mente. Y daros cuenta que es así. Nosotros que somos conciencia, encarnados en un coche, en un yo físico, mental y emocional, para relacionarnos con lo que nos rodea, el sistema operativo que estamos utilizando, que es el del coche, es la mente. Estamos totalmente acostumbrados, y es lo normal, que nos relacionemos con el mundo a través de la mente, a través del intelecto, a través de la inteligencia. Es como intentamos acercarnos a todo lo que nos rodea. Y eso está muy bien, porque es verdad que chitta, en nuestro plano mente, lo necesita la conciencia, el espíritu, para relacionarse con la materia. ¿El problema cuál es? El único problema ¿cuál es? El problema no es la mente, que insisto, es un instrumento necesario. El problema está en que esa mente está moviéndose, tiene turbulencias. Y claro, al tener turbulencias, no vemos la realidad, porque esas turbulencias nos impiden verlo. Ahí radica el problema. Poníamos dos símiles ayer. El símil de la lámina de agua. Entramos aquí cerquita, en el mar Mediterráneo, y hay días que nos llega el agua por el cuello, pero miramos para abajo y nos vemos los pies. Estamos viendo el fondo marino. El agua está transparente y vemos el fondo marino. Sin embargo, hay otros días que, por ejemplo, hace viento, el agua se está moviendo y no ves el fondo marino. Este es un buen símil para entender lo que nos sucede. Nosotros, desde lo que realmente somos, para relacionarnos con la materia, utilizamos la mente, y la mente se está moviendo. Tiene turbulencias, perturbaciones, modificaciones, y al moverse no vemos el fondo, no vemos la realidad. Otro ejemplo es ver a la mente como una especie de cristal de una ventana a través de la cual nosotros vemos el mundo. Si el cristal está perfectamente limpio, vemos las cosas tal como son. Pero si el cristal tiene polvo, está sucio, pues entonces no vemos la realidad tal cual es. La vemos eso, pues manchada, ensuciada, polvorienta. De ahí la importancia, y es con lo que terminábamos esta primera parte ayer, de ahí la importancia de que la mente la tengamos quieta, que no tengamos modificaciones mentales, turbulencias mentales, perturbaciones mentales. Y todo esto concluía en lo que es yoga. Decíamos ayer que hoy día la práctica del yoga, lo practiquemos o no lo practiquemos, ¿quién no sabe hoy que existe el yoga? El único problema está en que normalmente ceñimos el yoga a una plasmación del yoga, que tiene muchas, que es el hatha yoga, que es el yoga de las posturas físicas, que está muy bien, sin ningún tipo de duda. Pero eso es una pequeña parte del yoga. La ciencia del yoga es mucho, mucho más amplia, mucho más profunda, y viene desde la noche de los tiempos. Citábamos un libro, hay otros textos, pero citábamos un libro, que es el libro de referencia por antonomasia, que son los Yoga Sutras de Patanjali, donde se nos explica lo que es yoga con mucha profundidad. Tiene casi 200 aforismos, solo 2 se dedican a la hatha yoga, el resto se dedican a otras plasmaciones del yoga. Pero lo más importante, a mi juicio, en lo que aquí nos interesa, está al principio, en el aforismo segundo, donde se define qué es yoga. Independientemente del instrumento que utilicemos, de la herramienta, de la plasmación que hagamos del yoga, ¿qué es yoga? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su definición de verdad? Y en los Yoga Sutras de Patanjali se nos dice que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. En eso consiste el yoga. Y un yogi, que viene de yoga, un yogi lo que hace es eso precisamente. Lo que consigue es eso precisamente, que su mente no tenga modificaciones, entendiendo por modificaciones mentales tanto las turbulencias emocionales como las mentales. Entonces, cuando en tu vida tú has eliminado esas turbulencias, esas modificaciones mentales, emocionales y mentales, el cristal está limpio y ves la realidad. La lámina de agua está tranquila y ves el fondo, ves la realidad de las cosas. Y el camino a seguir es el camino al que nos llama la ciencia del yoga, es precisamente el camino para que esas modificaciones de la mente
vayan desapareciendo. Y por tanto tu mundo emocional y tu mundo mental se vaya transformando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de conciencia, de espiritualidad, muchas veces queremos irnos muy alto. Y la realidad es que hasta que no seamos capaces de que ese cristal esté limpio, no vamos a ver la realidad. Podemos tener algunos atisbos, de vez en cuando algunas intuiciones, pero para que la conciencia entre en acción, necesitamos que ese instrumento no genere interferencias. Llegado a este punto, hicimos también una serie de reflexiones sobre qué nos trae aquí. Lo decía ayer, medio en broma, medio en serio, que es una pregunta que no hago muchas veces en los talleres y charlas, pero yo siempre me la hago, ¿no? Bien, a las personas que están aquí, ¿qué les habrá traído aquí? Porque siempre que estamos en un foro como este, no conmigo, sino con quien sea, un foro que hable de conciencia, de crecimiento personal, de espiritualidad, etc., hay un porqué en la vida de cada uno que nos lleva a este tipo de cosas. Hablábamos de la importancia que tiene para muchas personas el sufrimiento, como situaciones de sufrimiento, precisamente turbulencias emocionales, las traen a este tipo de asuntos. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, una ruptura de pareja, problemas económicos graves que te distorsionan mucho emocionalmente. Y entonces empieza a plantearte cosas casi porque te estás ahogando. Es casi una necesidad vital el buscar, te haces preguntas y buscas respuestas. Y empiezas a acudir a foros como este, a ver vídeos de Mindalia, a leer libros, etcétera, etcétera. También a veces es una reflexión intelectual. Hay personas que dicen, tiene que haber más. Esto no puede ser lo que el materialismo nos dice que es. Hablábamos ayer, no voy ahora a entrar en ello, de la filosofía materialista, lo curiosa que es que nos dice con claridad que la humanidad en el universo no pinta nada, pero sin embargo es tan prepotente como para pensar que los seres humanos a través de nuestros sentidos corpóreos mentales sabemos todo, y lo que no venga por nuestros sentidos corpóreos mentales no es real, y lo que es la inspiración, la intuición, la sensibilidad lo rechaza como superstición, como superchería. Y es toda una contradicción, porque si tú mismo estás reconociendo que la humanidad en un universo ilimitado de 13.800 millones de años, la humanidad no es nada, y un ser humano, no digamos, no es ni una mosca, decíamos ayer, tenemos menos peso que una mosca en esta habitación volando en el conjunto del planeta, esto debería llevarnos a ser muy humildes y a dar por hecho de que hay muchas cosas que se nos escapan y que no podemos aprenderlas, no podemos adherirlas, no podemos tomarlas o verlas a través de los instrumentos técnicos que tenemos. Hay otras muchas más cosas que están más allá. Y la ciencia de esto afortunadamente ya se está dando cuenta en estos momentos. Pues bien, hay personas que hacen este tipo de reflexiones y las llevan a buscar otra serie de cosas en la vida. También es verdad que hay gente que lo que tienen es simplemente una intuición. No es ni algo emocional ni algo intelectual, sino es algo que se mueve por dentro. Una intuición. Esto tiene que ver muchas veces con almas que ya han hecho un recorrido en autoconciencia importante en vidas anteriores y que ahora cuando vuelven a encarnar, dígase lo que se le diga por el ámbito social, por el ámbito familiar, dígase lo que se le diga, hay ahí ya una sapiencia interna de que no, de que hay otras muchas cosas además de la apariencia, y de una forma natural se ven abocadas a compartir, a hablar, a tratar temas como estos. También hablábamos del supermercado espiritual, que también sucede. Hay personas que este tipo de foros le atrae o le empiezan a atraer por la fenomenología, por el psiquismo, y eso lo lleva a picotear mucho. Ayer no ponía ningún ejemplo, permitidme que ponga ahora un ejemplo, que para mí tiene el mayor respeto del mundo, El ejemplo es de las personas que empiezan a acercarse a otras cosas a través de lo que se llama la conspiranoia, la conspiración. Personas que empiezan a percibir que en el sistema socioeconómico hay una élite que manipula, que empiezan a percibir que esa élite, por ejemplo, pues a través de la industria farmacéutica nos mantienen sometidos a una especie de enfermedad en cadena, porque las medicinas que nos dan para arreglar algo te provocan otras enfermedades, porque como lo que le importa es el negocio se basa en que estés malo, en que estés enfermo, no en que estés sano. Empiezan a percibir que los medios de comunicación están al servicio de esa élite y que los medios de comunicación no informan
sino que manipulan esa información y que sobre todo transmiten miedo, transmiten inseguridad, porque le interesan que los seres humanos vivamos en la inseguridad, vivamos en el miedo, porque cuando una persona tiene miedo, está insegura, hablar de este tipo de asuntos es muy complicado, porque está atenazada por el miedo. En fin, hay mucha gente, que yo me incluyo, nos empezamos a dar cuenta que hay mucha manipulación, y que esa manipulación tiene muchas plasmaciones. Esto es perfecto. Ahora, el problema es que esto te quede abducido, que es lo que yo hablo con buenos amigos y amigas. Está clarísimo que nos manipulan, está clarísimo. En el libro Consciencia, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, yo me he mojado todo lo que uno se puede mojar en este asunto, porque llego a hablar incluso de la presencia de Satanás en ese contexto de manipulación. Porque eso, tal como yo lo veo, es así, la manipulación existe. Pero ojo, no te quedes pillado ahí. Tienes que dar un pasito. Tú tienes que avanzar en tu transformación. Y no hay forma, oye, cada vez que me encuentro con ellos me empiezan a hablar, es que están haciendo no sé qué, es que están haciendo no sé cuánto, es que fíjate esto, es que fíjate aquello. Que es verdad, por supuesto que sí, pero es verdad porque, entre otras cosas, la sociedad y el mundo en el que tenemos es así. Ahora somos nosotros los que tenemos que dar un pasito adelante, ¿no? A esto me refiero con el tema de la fenomenología, también del psiquismo, también del supermercado espiritual, que finalmente, sin darnos cuenta, nos entretenemos. No nos entretenemos con los programas de televisión, pero nos entretenemos con otras cosas que impiden que vayamos avanzando. ¿Hacia qué? Hacia lo que de verdad os interesa a vosotros y me interesa a mí. Estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? La verdad. E intuimos que por más que se pueda negar, esa verdad está ahí. La verdad, o el término que consideréis oportuno utilizar, porque el término verdad está muy manido. Pero somos buscadores, queremos encontrar. Y la pregunta que nos planteábamos ahí, para terminar el planteamiento de lo que hacíamos ayer, es ¿el qué? ¿El qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Y en este punto decía, lo podemos llamar de muchas maneras. Se puede llamar despertar. Hay mucha gente que lo llama así. Yo quiero despertar. El despertar de la conciencia, el despertar. Hay gente que, utilizando terminología cogida de la ciencia, habla de un salto dimensional, un salto cuántico. Son denominaciones. Cogiendo del ámbito oriental, hay gente que dice, es que yo quiero llegar a la iluminación. ¿Qué más da la terminología? Yo os invitaba a que, como en este taller, tenemos que utilizar un término que nos sirva como referencia, utilicemos el término transformación. ¿Qué es lo que nos trae aquí? Transformarnos. Con ese telón de fondo de despertar, de iluminación, de salto conciencial, dimensional, lo que queremos es transformarnos. Y esa palabra transformación, os recordaba que merece la pena hacerla nuestra, porque fue la manera maravillosa en la que ese gran místico español del siglo XVI plasmó el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. San Juan de la Cruz, en su carta a Ana de Mercado y Peñalosa, en el año 1582. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida, no en el más allá, no, en esta vida se puede llegar, podéis llegar vosotros, puedo llegar yo, es la transformación en Dios. ¿Qué es la transformación en Dios? Pues desde luego darte cuenta, tomar conciencia de que tú eres mucho más que la apariencia, que eres la esencia. Darte cuenta igualmente que esa esencia es divina, porque esa chispa divina, esa manifestación divina, ese ser divino, está en todo, en la creación, está en todo en el universo. Decía Blavatsky en la doctrina secreta, está en cada átomo y está en cada estrella y está en cada ser humano y está en vosotros y está en mí. Y además de darte cuenta de todo esto, la transformación en Dios consiste finalmente, y ni más ni menos que eso, llevarlo a la práctica. Eso, llevarlo a la práctica cotidiana. Que ya que somos divinos, nuestra vida, en nuestro físico, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, manifieste y sea coherente con esa divinidad.
Ese es el objetivo de la transformación, por decirlo de alguna manera. Transformarnos en Dios. Si a alguno le parece un objetivo demasiado pretencioso, pues yo le invito a que lo asuma, aunque pueda parecer pretencioso. Invito a que lo asuma. Y que que vayamos a lo mayor, que vayamos a lo máximo. Y esa transformación en Dios es de la que nos han hablado los maestros y maestras siempre. Cristo Jesús lo llamó nacer de nuevo. Y os decía ayer que nacer de nuevo significa resucitar en vida. Muchas veces se hace mucho hincapié en la resurrección después de la muerte. Pero es que eso, de verdad, por lo menos para mí, es que eso ya no tiene ninguna ciencia. Es que es tan obvio, hay tantas manifestaciones, tantas evidencias de que hay vida después de la muerte. Por supuesto que vamos a resucitar, entre comillas, después de muerto. ¿Por qué? Porque es que no nos vamos a morir. Es que ni siquiera en sentido estricto se puede hablar de resurrección. Simplemente es que no te mueres. Que el coche en el que ibas, el coche se estropea y tú te sales del coche y ya está. Tú estabas vivo dentro del coche y sigues vivo fuera del coche. Ni siquiera se puede decir que haya resurrección. La resurrección realmente importante es la que se produce en vida. ¿Y cuándo se produce esa resurrección en vida? Pues en la medida en que nos vamos dando cuenta que somos mucho más que la apariencia, que somos una esencia, y empezamos a vivir en coherencia con esa esencia. Entonces se produce la resurrección. Entonces, cuando en el Evangelio de San Juan 3.3, ese nacer de nuevo que dice Jesús, es cuando empieza a plasmarse en nuestra vida. Con este telón de fondo de la transformación, decíamos en el esquema que no hay evolución sin transformación, que la verdadera evolución nuestra, el verdadero crecimiento es a través de la transformación. Decíamos también que no tiene nada que ver, se vuelve a insistir en esto, ni con el psiquismo, ni con la fenomenología, ni con nada de lo que nos han presentado las religiones dogmatizadas, que están llenas de cultos, de ritos, de cargas, de normas, de pecados, no tiene nada que ver con eso. Ahora lo iremos viendo precisamente en la medida en que vamos desarrollando el taller. Ya lo vimos parcialmente ayer. También hablábamos de que para saber lo que es esa transformación y avanzar en ella, contamos con una gran ventaja, y es que a la humanidad siempre la ha acompañado una sabiduría. Una sabiduría que hay libros y textos que lo llaman una sabiduría sin edad, una sabiduría perenne, una sabiduría que siempre nos ha acompañado. Y esa sabiduría la podemos constatar que está ahí cuando analizamos la historia de la humanidad. Es verdad que hoy estamos demasiado obsesionados con la época actual y creemos que la época actual es el no va más, pero no es así. Esta época es estupenda, por supuesto. Ha habido una evolución en conciencia de la humanidad desde la noche de los tiempos hasta aquí, eso es indudable. Los avances científicos son una prueba evidente de que la evolución de la conciencia se está dando, pero desde siempre se han dicho las cosas realmente trascendentes e importantes y están vertidas en todas las culturas y en todas las épocas. Y en todas las culturas y en todas las épocas ha habido hombres y mujeres, sabios y sabias, que esa especie de sabiduría sin edad, que es como una corriente subterránea de agua, han hecho pozos, han sabido pinchar en ese acuífero y han sacado parte de esa sabiduría, la han vivido y la han compartido con nosotros. Es lo que han hecho los sabios y sabias de todas las épocas, los instructores espirituales que han fundado todas las religiones, pongamos por caso, es lo que han hecho. Han bebido, cada uno en su época, cada uno en su cultura, cada uno a su forma, han bebido de esa fuente, de esa corriente subterránea y han puesto a nuestra disposición esa sabiduría. Y tenemos la ventaja, por tanto, que ha habido hombres y mujeres que lo han hecho. Y tenemos la ventaja también de que esos hombres y mujeres, lo que han percibido, lo han puesto a nuestra disposición con su vida, con su obra y con sus experiencias. Llámese Siddhartha Gautama, llámese Cristo Jesús, llámese Pitágoras, llámese Lao Tse, llámese el nombre que os venga a cada uno a la cabeza. Son hombres y mujeres, llámese Hipatia, son hombres y mujeres que han bebido de esa fuente en su época, en su cultura, cada uno a su manera y según sus circunstancias, y lo que han sacado de ahí lo han puesto a nuestra disposición con su vida, con su obra y con sus experiencias. Y lo que voy a compartir en este taller, lo que vengo compartiendo, es ni más ni menos que recoger eso
que estas personas han puesto a nuestra disposición, de una forma breve, de una forma sintética, e intentando actualizar al lenguaje actual, intentarlo actualizar a nuestro lenguaje presente, porque en muchas ocasiones nos despistamos con esas obras, con esas aportaciones, porque utilizan el lenguaje de la época. Es que es normal, claro, cada uno utiliza el lenguaje de la época, y eso hoy, cuando lo releemos, nos puede despistar, ¿no? Entonces es necesario recuperar esa sabiduría, recuperar esas aportaciones, es imprescindible divulgarlas, y es imprescindible también hacerlo con una terminología que se nos haga sencillo. Y es lo que modestamente, hablando de la transformación, voy a intentar compartir con vosotros y con vosotras en este taller. Decíamos también que estos maestros, estos sabios y sabias, en sus aportaciones nos han dejado un mapa. Cuando hablamos de la transformación en Dios, nos han dejado un mapa para llegar a esa transformación. Todos sabemos para lo que sirve un mapa. Un mapa es muy útil, pero eso no quita que después tienes que patear tú el camino. Posiblemente alguno o alguna de los que estéis aquí es la primera vez, o la Luna, es la primera vez que venís a Lozaina. Y si es la primera vez, o incluso si vinisteis el año pasado, lo mismo se os ha olvidado, tenéis que coger un mapa de carretera. O en el ordenador o físicamente, bueno, qué carretera cojo, por dónde tengo que coger, y cuando llegue al pueblo, por dónde me meto. El mapa es muy útil. Ahora bien, una cosa es estar tú en tu casa viendo el mapa, y otra cosa es ya meterte en el coche y hacer el camino. El mapa es útil, pero después el camino tienes que hacerlo tú. Esto es lo que han hecho estos maestros y maestras. Nos han aportado un mapa. Ahora el camino tienes que hacerlo tú, claro. Y ese mapa, el último que decíamos, ese mapa, lo que nos aporta es algo que es científico. Y yo sé que esto puede chocar con muchas concepciones que tenemos en la cabeza, porque cuando hablamos de crecimiento personal, de conciencia, de espiritualidad, parece que se mueve más en el ámbito de lo intuitivo, de lo inspirativo, pero no es así. Cuando se recoge ese mapa, cuando se empieza a ver, te das cuenta de que es una ciencia. Y no por casualidad se habla de la ciencia del yoga, es una ciencia. Y es una ciencia que puedes ir comprobando, esa es la gran ventaja, que puedes ir comprobando en ti. Es uno de los grandes postulados científicos, ¿no? Tú realizas hipótesis y después tienes que comprobarlo y ver si esas hipótesis se confirman o no a través de las experiencias, ¿verdad? Bueno, pues esta es la gran ventaja de la ciencia del yoga. Esta es la gran ventaja de lo que nos han aportado para que hagamos este sendero de transformación, que lo podemos ir comprobando en nosotros mismos. Y podemos ir viendo, oye, esto es verdad. Y es verdad que cuando voy por aquí va pasando esto. Y es verdad que entonces voy percibiendo esto. Y es verdad que entonces en mi vida va pasando aquello. Lo vas viendo, que estamos hablando de algo que es una auténtica ciencia. Os decía que hay un gran autor, Taimi, un auténtico yogi, aunque nunca presumió, porque los verdaderos yogis jamás presumen de nada, ni se dicen de sí mismo nada, pero era un auténtico yogi, una persona que murió en el año 1979 y que tenía, además de ser de una gran profundidad espiritual, la ventaja para nosotros de que era un científico, era catedrático de física y química en una universidad de la India, y él, recogiendo toda la sabiduría ancestral, escribió libros con un carácter divulgativo, aprovechando su conocimiento científico. Y hay un libro que se llama precisamente La ciencia del yoga. Lo tenéis en internet. En internet se llama La ciencia de la yoga en femenino, porque está traducido en América Latina, y en América Latina le ponen el femenino. Está recién editado en España, nunca se había editado en España su libro de la ciencia del yoga. Y eso, en la ciencia del yoga, Taimi lo que hace es coger los aforismos de los Yoga Sutras de Patanjali y nos lo va explicando. Y nos va poniendo en evidencia el contenido de cada uno de esos aforismos. Y él, con razón, dice en el título, ciencia, la ciencia del yoga. Compartí ayer que he traído algunos libritos del conocimiento de sí mismo, que también es de Taimi, ya se han acabado. O sea, no traje mucho, la verdad, traje solamente 10 y ya se han acabado. Pero es una ciencia, que a lo que iba. Y llegábamos en este punto al final del planteamiento. Ahora lo que vamos a hacer es, venga, vamos a coger ese mapa, vamos a coger esa ciencia
y a ver qué es lo que nos dice. ¿Por dónde empezábamos? Pues ya que hemos hablado de transformación, una vez terminado todo lo que acabo de comentar aquí, que era la introducción, el planteamiento, llegado a este punto, lo primero es cuáles son las características y contenidos de esa transformación. Ya hemos dicho que la transformación en Dios, ya hemos dicho que es nacer de nuevo, etc. Pero, o lo podemos llamar despertar, iluminación, como queráis. Pero ¿cuáles son sus características? Y señalábamos 4. La primera, la transformación es interna. No es externa, es interna. Y la transformación externa, es decir, la del mundo, la de la sociedad, solo se produce cuando hay una transformación interna. Me refería, por ejemplo, a la obra de Platón. Es uno de los muchos que nos han ido enseñando cómo, para que la realidad exterior se modifique, es necesario una modificación de lo interior. Fijaros que hoy la ciencia ya no está diciendo eso, porque nos dice que lo observado depende del observador. Y solo, como decía o se le atribuye a Gandhi, solo con ojos nuevos habrá un mundo nuevo. Platón, la ciencia actual, Gandhi, la transformación es interna. Y solo con la transformación interna vendrá la externa. Incluso en el término que también veíamos ayer de la masa crítica, para propiciar una transmutación, un cambio, esa masa crítica, fijaros lo que está diciendo, que hacen falta hombres y mujeres que se vayan transformando. Y mientras que no haya un buen número de hombres y mujeres que nos vayamos transformando, la realidad exterior va a seguir siendo como es. Platón en esto Platón, Aristóteles, formularon una teoría que está un poco despreciada hoy día por elitistas, que es la teoría de los reyes filósofos. Pero hombre, hay que profundizar un poquito, hay que estudiarlo para saber exactamente lo que nos aportaban. Lo que nos querían decir estas personas, estos sabios, es que los gobernantes deben ser personas que se hayan transformado. Y que mientras que no te transformes, por favor, dedícate a transformarte antes de intentar gestionar lo colectivo, que suficiente trabajo tiene con trabajarte a ti mismo. Sabemos que hoy en la sociedad no pasa eso. Y os decía ayer además que os ponía el ejemplo del teatro, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que cuando uno va allí, que son toda obra grecorromana, de la época latina, el argumento que se expone es totalmente actual, tan actual que yo decía que la primera vez que fui me creía que es que adaptaban el texto. Es decir, que si estaba allí una obra de Plotino, pongamos por caso, es que habían cogido la obra de Plotino y la habían adaptado, el director la había adaptado a la época actual. Y claro, mi sorpresa es cuando un buen amigo que tiene muchísimo conocimiento de que no es millón, ¿no? Es que la obra de Plotino es exactamente así. Digo, no es posible. No es posible que al hablar de la sociedad, de la economía, de la política, de las instituciones, Plotino diga esto porque esto es hoy. Claro, coges el texto, lo ves y dices, oye, pues es verdad. Es verdad, es verdad. Ahí hay muchas cosas que han ido evolucionando, pero hay otras que son cosas muy importantes, por cierto, que se mantienen tal cual. La primera característica de la transformación es que es interna. Y la mayor y mejor aportación que podemos hacer a el conjunto de la humanidad es nuestra transformación. Esto no tiene nada de egoico ni de egocéntrico. Si la transformación de uno mismo solo tuviera que ver con uno mismo y me olvido del resto, eso sí puede tildarse de egoico o de egocéntrico. Pero cuando sabemos que la transformación externa pasa ineludiblemente por la interna, esto transforma a la transformación interna en lo mayor y lo mejor que podemos hacer por la humanidad, por el planeta Tierra y por todos los seres vivos. Y es a lo que se nos ha invitado. Avanza en tu transformación, porque eso es lo mejor que puedes hacer. Insisto, por tus congéneres, por todos los seres vivos y por la madre tierra y la naturaleza. Segunda característica, ya ha aparecido en la terminología. La transformación es un sendero, es un camino. Eso significa que es un proceso.
no es algo que ocurra de golpe. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el supermercado espiritual se nos habla a veces de que esto de la transformación ocurre de golpe. Hablábamos ayer o recordábamos ayer, cuando llegue una determinada fecha. Hombre, hay ciclos en la naturaleza y evidentemente hay una era de Piscis, hay una era de Acuario, igual que hay verano y hay primavera y hay otoño y hay invierno, y cada época tiene sus características. Puede ser, yo no lo dudo, de que en la época de Piscis, que ya hemos dejado atrás, por una serie de circunstancias, el contexto, hubiera una mayor inclinación hacia lo material. Puede ser que ahora, en la era de Acuario, una mayor inclinación hacia cosas ya no tan materiales. De la misma forma que decimos coloquialmente que la primavera la sangre altera. No es lo mismo salir a la calle en pleno invierno que salir a la calle en un día como este. Tu organismo, la naturaleza misma, tiene otro contexto. Ahora bien, siendo eso así, esto no quita a que tu transformación va a depender de ti. Ya puede ser invierno, primavera, Piscis, Acuario, finalmente la transformación tuya va a depender de ti. Se agradece que la primavera la sangre altere, se agradece que haya un contexto donde el viento, en lugar de soplar en contra, pueda soplar a favor, pero finalmente la transformación tienes que hacerlo tú. Y es un proceso. No depende de una fecha, no depende de que nadie venga de no sé dónde a darnos con una varita mágica. Entonces hay personas que mantienen la idea, la respeto, pero a mí me parece muy infantil, ¿no? De que a lo mejor llegan unos seres que vienen de no sé dónde, y esos seres que vienen de no sé dónde, pues nos van a hacer así con las manos y van a hacer que veamos las cosas de forma distinta y nos transformemos. Esto no es así. Además, es que sería absurdo que fuera así, porque esto es un proceso de aprendizaje, de autoconsciencia que tenemos que hacer cada uno desde el conductor que somos, que tiene que ir apareciendo cada vez más en nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de un sendero, de un camino, y no es algo que ocurra de pronto. De la misma forma decíamos también ayer que Newton, el hecho de que la manzana le ayudara a formular la ley de la gravedad, fue posible porque llevaba ya 20 años el tío, 22 años trabajando, indagando, estudiando, investigando acerca de la gravedad. Eso hizo que la manzana le diera una pista. Si él no hubiera llevado 2 décadas investigando y estudiando lo que estaba investigando y estudiando, la manzana se hubiera quedado delante suya y no le hubiera dicho absolutamente nada. El proceso de transformación es como un vaso que se va llenando, gota a gota, gota a gota, gota a gota. Siguiente elemento que nos han dicho como tercera característica de la transformación: es interna, se despliega a modo de sendero, es un proceso, y se nos dice también que ese sendero está en ti y eres tú. Ese sendero está en ti y eres tú. No busques fuera. Para recorrer este sendero de transformación no tienes que irte a ningún sitio. Si quieres, vete. Pero eso sí, date cuenta que te vayas donde te vayas, vas a seguir siendo tú. Si vives en una cabaña o vives en un palacio, eres tú. Si estás en tu casa en no sé dónde o te vas al Tíbet, sigues siendo tú. Con esto no estoy desalentando a que nos movamos, porque se conoce gente, porque vivimos experiencias que pueden contribuir, pero ese sendero de transformación está en ti. Está en ti y eres tú mismo. Por tanto, deja de buscar fuera. Recordábamos a Agustín de Hipona, ¿no? Con esa frase tan maravillosa que él nos lega de: y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con vos. Mira hacia adentro, mira hacia adentro. Y esto finalmente nos lleva a plantearnos si la transformación es interna, si la transformación es un sendero, y si la transformación, ese sendero, está en mí y soy yo. Lo último que nos interesa, cuarto punto en esta caracterización del proceso de transformación, es ¿dónde está el punto de arranque? ¿Por dónde comienzo? Vale, ya hemos llegado hasta aquí. Yo ya me quiero poner en marcha. ¿Cuál es el punto de arranque? ¿Dónde está el comienzo?
Y yo invitaba ayer a que reflexionarais vosotros mismos. Si el sendero está en mí y soy yo mismo, el punto de inicio, ¿dónde estará? Pues en ti, tal como eres ahora mismo. Tal como eres ahora mismo. Y a partir de ahí te transformas. A partir de ahí empiezas a transformarte. Pero el punto de arranque, ¿cuál es? Algo tan sencillo, a veces tan complicado para la mente, como es el punto de arranque eres tú, tal como tú eres ahora. Ya está. Poníamos el ejemplo del Camino de Santiago, del Camino francés. El Camino francés de Santiago de Compostela, en lo que es la península ibérica, comienza en Roncesvalles y termina en Santiago de Compostela. Si queremos hacer ese camino, ¿dónde está el punto de arranque? Pues en Roncesvalles. Este sendero de transformación en Dios tiene la singularidad de que no está fuera. Y esto es una maravillosa noticia, pero decía también que a veces lo interpretamos como una mala noticia, porque es más fácil coger el coche, irte a Roncesvalles y hacer el camino. Imaginaros que el nacer de nuevo, que la resurrección en vida, que el despertar, que el salto conciencial, que la iluminación fuera tan sencillo como irte a Roncesvalles y, bueno, paso a paso, hacer los cientos de kilómetros que hay hasta la Catedral de Santiago. Y cuando llegues allí, ya está. Ya estás transformado en Dios. Bueno, pues no es así. Porque todo tiene que ver contigo y con tu interior, contigo mismo. Y este camino no está fuera, está dentro. Y el Roncesvalles del Camino de Santiago de Compostela, en el sendero de transformación, ese punto de arranque eres tú, tal como eres ahora. Y esto situaba por fin, un pasito más que dimos en el taller, situaba la necesidad de la autoobservación. Todos los elementos de planteamiento llevan a la transformación, la necesidad de nuestra transformación. Y las características de la transformación que hemos ido viendo llevan a que te autoobserves. Esa autoobservación, de hecho, tiene que ver con conocerte a ti mismo. Volvemos a lo del principio. Esa autoobservación tiene que ver con mirarte, con observarte, ir percibiendo tu mundo físico, tu mundo emocional, tu mundo mental, ir analizando tus acciones, tus reacciones, tus comportamientos, tus conductas. Y esto además, conforme lo vamos haciendo, no es algo pesado, porque nuestra mente puede decir, vaya latazo, estar ahí pendiente de todo eso. No, esto conforme lo vas haciendo se convierte en un hábito y se hace de manera natural. De manera natural te vas dando cuenta de lo que va ocurriendo en ti, de manera natural. Y en este punto, igual que hemos realizado una caracterización de la autotransformación, de la transformación, ahora lo que hicimos ayer en el taller, ya entramos en la parte final de lo que compartimos ayer, lo último que hicimos en el taller, bueno, pues ahora vamos a dedicar un tiempecito a esa autoobservación. ¿Cómo hay que hacerla? Porque la autoobservación es la palanca de la transformación. ¿Cómo hay que hacer esa autotransformación? Perdón, esa autoobservación. ¿Cómo hay que llevarla a cabo? Dijimos varias cosas. Lo recordaréis, los que estuvisteis. Primero, sin culpas y sin cargas. Esto no va de flagelarnos, ya no nos hemos flagelado suficiente. Ya está bien. Te autoobservas. Y lo que encuentres, lo aceptas. Y no te culpabilizas. Hay que ver cómo soy, hay que ver no sé qué, hay que ver que me enfado, hay que ver que de vez en cuando tengo ahí unos ataques así como de ira, hay que ver que me surgen celos, hay que ver que... No te culpabilices, obsérvalo. Estamos intentando vivir en conciencia y la conciencia no enjuicia. Ni enjuicia fuera, ni te enjuicias a ti. A veces nos es más fácil empezar a no enjuiciar fuera que el no enjuiciarnos a nosotros mismos. No te enjuicies, te autoobservas, sin cargas y sin culpas. Primera característica de la autoobservación. Segunda característica, sin prisas, pero sin pausa. No tengas prisa. Te autoobservas, tranquilo, y día a día. Y no tengas prisa en avanzar en el sendero, no tengas prisa en cambiar, no tengas prisa. Pero a la vez, por favor, no te pares.
En este sentido es como hacer el Camino de Santiago. El que quiere hacer el Camino de Santiago, el camino francés, con prisas, vamos, a la semana se va a quedar el hombre ya para un hospital. Prisas ninguna, pero tampoco pausas, claro, porque entonces no avanzas. Sin prisa, pero sin pausa. Esta autoobservación, este avance en el sendero de transformación, es algo que tiene que irse metiendo en nuestra vida. Igual que comemos, igual que dormimos, que esto esté ya en nuestra vida presente. Que se vaya incardinando, que se vaya integrando en nuestra vida. Que esto no sea algo de que de vez en cuando me ocupo de esto, que de vez en cuando escucho una charla, que de vez en cuando leo un libro, que de vez en cuando hago una práctica de silencio, que de vez en cuando me miro. No, esto tiene que ir metiéndose en tu vida, con normalidad y con entusiasmo, de verdad, con entusiasmo. Esto no es, ya está bien de cargas y de culpas, de lastre, de tantos esfuerzos, de tanto ajetreo en el que nos hemos metido. Esto te tiene que llenar de entusiasmo, porque nos debe impulsar un hambre, el hambre de vivir como realmente somos, el hambre de esa transformación en Dios, de vivir en consonancia con lo que realmente somos. Y ese hambre te va a aportar entusiasmo para que esto se meta en tu vida, sin prisas, pero sin pausa. Otro elemento que veíamos muy importante, sin autoengaños. Sin autoengaños. Esto del autoengaño es crucial, por una razón muy simple. Si el sendero que tenemos que recorrer está en nosotros y somos nosotros mismos, y su punto de arranque eres tú tal como eres, si al observarte te autoengañas, de esa manera nunca podrás empezar el camino. Si tú estás, permitidme la broma que gastaba ayer, si estás en el kilómetro 4 y tú cuando te miras, en lugar de darte cuenta y reconocer que estás en el kilómetro 4, te inventas que estás en el 44, pues entonces no vas a arrancar nunca, porque te estás situando en un punto que es teórico, que es quimérico. Tú no estás ahí. A este propósito sacaba en la charla la novela del retrato de Dorian Gray. Lo recordáis, ¿verdad? Los que estabais. El retrato de Dorian Gray es una novela preciosa, la única que escribió Oscar Wilde, y nos narra la vida de Dorian Gray, que, influido por su amigo Lord Henry, es una persona lanzada hacia afuera. Todo lo busca fuera. El placer, la riqueza, los bienes materiales, todo fuera, todo fuera. Y en ese afán por vivir hacia afuera, él estaba obsesionado con no envejecer. No quería envejecer. Y en la novela, además de Lord Henry, Dorian Gray tiene otro amigo, Basil, que es un pintor muy especial. Y Basil le hace un retrato a Dorian Gray que tiene la singularidad de que a partir de ese momento Dorian Gray pone el retrato en el salón de su casa y cada año que va pasando se va reflejando en el retrato. El retrato es el que va envejeciendo, pero él sigue exactamente igual. ¿Os gustaría tener un retrato así? No pasan los años por mí, sino por mi retrato. Y el retrato se va viendo que envejece, pero él no, él siempre igual. Lo que ocurre es que esto a Dorian Gray lo lleva a vivir la vida de una forma todavía más insensata. En lugar de llevarlo a otra cosa, lo lleva a vivir la vida todavía de manera más insensata. Y sus comportamientos se convierten en malvados. Es una persona que lleva a cabo conductas desalmadas. Y el retrato que le hace Basil tiene la peculiaridad de que no solo recoge el envejecimiento en lugar de Dorian Gray, sino que también el retrato se va desfigurando en consonancia con el comportamiento malvado de Dorian Gray. Con lo que en el retrato su desfiguración se debe a dos causas: el paso del tiempo y el comportamiento desalmado de Dorian Gray. Claro, esto hace que hay un momento determinado que Dorian Gray ya se asusta de lo que empieza a aparecer ahí en el retrato, porque el retrato se está desfigurando, demonizando casi. ¿Qué es lo que hace Dorian Gray? Que el retrato lo descuelga y lo mete en una habitación y lo cierra bajo llave.
En la novela es una habitación, en la película en blanco y negro que tenía a vuestra disposición en YouTube, la primera que se hizo, lo mete en el desván de la casa. Me da igual que sea encerrado en una habitación o en el desván de la casa. Fijaros la metáfora. Él no quiere verse, se niega a verse, porque el retrato le está diciendo cómo él es de verdad. Y él no quiere verse. Y en lugar de mirar el retrato y decir, Dios mío, ¿cómo puedo estar llevando esta vida tan insensata? Él lo que hace es que lo guarda para no verse. Pues bien, cuando hablamos de que no caigamos en el autoengaño, es que nos veamos tal como somos, sin culpa, sin cargas, pero reconoce cómo eres. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces creemos que somos como nos gustaría ser, pero no somos como nos gustaría ser, somos como somos. Y es que esto es crucial. Repito, si tú estás en el kilómetro 4 y crees que estás en el 44, es que de esa forma jamás vas a arrancar. Sin autoengaños, te observas y te reconoces. Te observas, insisto, en tu mundo emocional, en tu mundo mental, tus conductas, tus comportamientos, tus acciones, tus reacciones, tus actitudes. Esa es tu foto. Y a partir de ahí pones en marcha el proceso de transformación. Este es el punto de arranque. Una vez que estás ahí, una vez que ya te estás observando, una vez que ya estás en tu punto de arranque, ¿cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo doy pasos? Pues para dar pasos, fue el último que compartíamos ayer, hay un postulado fundamental. Nariz vertical, mirada horizontal. Hablábamos de Dogen, que fue el que sacó esto, hablábamos del gobernador que le pregunta qué tengo que hacer para avanzar en la vida, para tener una vida más plena, y Dogen no salía de nariz vertical, mirada horizontal. El gobernador que lo mandó a cortar la cabeza a ese gran maestro que fue Dogen, finalmente cuando le iban a cortar la cabeza se dio cuenta del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ayer hablamos de la nariz vertical y dejamos para hoy la mirada horizontal. ¿La nariz vertical qué es? Lo que venimos diciendo precisamente. Fijaros, nariz vertical. En el momento presente, en el aquí y ahora, de momento en momento, cómo soy, me observo, me conozco. Y la gran aportación de vivir con la nariz vertical es que supone un gran impulso en el sendero de la transformación, enorme, por el simple hecho de vivir con esa nariz vertical, con esa autoobservación de ti mismo de la forma que venimos insistiendo. Eso ya es un gran empuje. Es verdad que en el proceso de transformación hay más cosas, que las vamos a ir viendo hoy y mañana, hay más cosas, pero ya el hecho de estar en nariz vertical supone un avance enorme. Fijaros que nariz vertical supone darte cuenta de cómo eres y aceptarlo, porque estamos hablando de sin culpa, sin cargas. Darte cuenta y aceptarlo. Tomas conciencia y lo aceptas. Y en cada momento de tu vida tomas conciencia y lo aceptas. Y simplemente el hecho de tomar conciencia y aceptarlo, y esto es científico porque se puede experimentar, se experimenta en uno mismo, simplemente el hecho de tomar conciencia y aceptarlo te impulsa. Ayer hablábamos del ejemplo de los enfados. Hablábamos de esa curiosa manía que tenemos de enfadarnos con los enfadados. En lugar de comprender que una persona enfadada, como está mal, pues por su boca no van a salir precisamente flores, van a salir insultos. ¿Por qué? Porque está mal. Y nosotros somos tan tontos que nos enfadamos. Y compartíamos ayer, medio en broma, medio en serio, que hemos convertido la vida no en una cadena de favores, que es lo que correspondería, sino en una cadena de enfados. Un día me levanto yo enfadado, por las razones que sea, por circunstancias en mi vida, llego a mi trabajo y como estoy enfadado, en media hora he enfadado a todos los que están a mi alrededor. Porque claro, empiezo a decir cosas y los demás se enfadan debido a que yo estoy enfadado. O hay veces que todo lo contrario, yo me levanto de estos días que nos levantamos contentos, alegres, que todo nos parece bien, llegamos al trabajo y hay un compañero o compañera que nos dice no sé qué, y ese no sé qué, ¡plá!,
hace que salga de nosotros el enfado, y es una cadena de enfado. Después en el café nos encontramos con otra persona y como yo estoy enfadado le transmito el enfado a la otra y así andamos. Pues bien, cuando nos autoobservamos, esto lo podemos ver. Me volví a enfadar. Otra vez me he enfadado. U otra vez me he enfadado debido a que en mi vida ha aparecido un enfadado. U otra vez he tenido un ataque de ira. O otra vez me he metido en una situación de conflicto. Otra vez me ha faltado paciencia, comprensión, empatía, etcétera, etcétera. Tolerancia, respeto. Pues bien, cuando lo vamos observando, solamente el darnos cuenta y aceptarlo produce el milagro de que esa turbulencia emocional o mental, de que esa perturbación, de que esa modificación de la mente, de las emociones, cada vez va a producirse con menos frecuencia. Y no solo eso, se produce con menos frecuencia y cada vez que se produzca durará menos. Te enfadarás, siguiendo el ejemplo, te enfadarás cada vez menos y cada vez que te enfades, el enfado durará menos. No esperéis que esto sea de golpe y porrazo, ¿eh? Esto no es, me enfadaba mucho y ahora no me enfado nada. No, esto es un camino, es un proceso, es un sendero. Pero en cuanto que te das cuenta, me volví a enfadar. Oye, otra vez, efectivamente, como compartíamos en Adozaina, otra vez ha venido una persona enfadada y yo me he enfadado con ella. Cuando te das cuenta y lo aceptas, empieza ya la transformación. Hay más cosas en el sendero de las que hablaremos en el día de hoy. Hay más cosas. Pero esto es fundamental. Y no me cansaré de repetirlo. Es científico porque lo vais a experimentar en vosotras. Lo vais a experimentar en vosotros. Hacer la prueba. Llevarlo a vuestra vida. Aquí fue donde nos quedamos ayer. En lo de la nariz vertical, mirada horizontal, ahora tenemos que ir a la mirada horizontal, que no la abordamos ayer. Así que ahora, si os parece, dedicamos unos minutos al coloquio, en el sentido de las aportaciones, preguntas que queráis hacer, y a renglón seguido seguimos avanzando. Venga. Yo quería resaltar lo que nos pasó ayer aquí, justo cuando estabas hablando de la mirada de la nariz vertical y justo con el enfado del vecino que aparece como si fuera, abriendo las cortinillas como si fuera una marioneta. Sí. Apareció. Entonces, perfecto ejemplo de que aquí no trascendió el enfado y en el punto de que cuando vemos el enfado del vecino vemos el teatro del mundo y podemos salirnos de él. Entonces, a mí me parece que fue un regalo de la tarde de ayer. Bueno, ahora comenta la compañera, lo que no estuvisteis, que en el momento que estábamos hablando del tema de la nariz vertical, del tema del enfado, por esa ventana apareció un señor. No es broma, fue así. Un señor que se notaba airado, porque el hombre, bueno, la verdad es que tenía parte de razón. El hombre quería salir con el coche de su garaje o pasar por la calle y no podía porque había un coche que él presumía que era de alguno de nosotros que estaba mal aparcado. Entonces apareció por aquí, pues enfadado, efectivamente. Hombre, ahora os confieso que estaba preparado. Allí al fondo, aquí cerca, venga, Ana. Bueno, vamos a ver. Tú has comentado antes que debemos observarnos y debemos vernos como somos sin culparnos, ¿no? En definitiva. Y entonces también es fundamental no autoengañarnos. Pero muchas veces no creemos que estamos en el kilómetro 44 cuando estamos en el 4. Hay veces que no sabes muy bien si te estás autoengañando, porque tú crees que eso es una realidad, pero en realidad no es. Tú crees que estás en el kilómetro 44 y estás en el 4 y no te estás autoengañando. Verá, no te autoengañas, pero sí por la educación que has recibido, crees firmemente que estás en el 44. ¿Cómo distinguir cuando en realidad tú tienes una educación, una serie de vivencias en la vida, sobre todo una formación,
a nivel moral, ¿cómo distinguir eso? Porque eso es que la he mamado desde pequeña, una formación, una moral. Yo he estudiado en un colegio de monjas, entonces, claro, hay cosas que yo ya te tengo tan asumidas que no sé distinguir. Yo a lo mejor creo que estoy en el kilómetro 44 y estoy en el 4. Eso es muy difícil distinguir. ¿Qué se estás engañando? ¿Cómo distinguirlo? Bien, fijaros que por esos sistemas de creencias, por esas influencias, no solamente puede ocurrir que se produzca el autoengaño de creer que estás en el 44 cuando estás en el 4. También suele ocurrir que te crees que estás en el 44 cuando estás en el 84. También suele ocurrir. Porque hay un elemento que es muy propio del ego. El ego es una forma de hacer referencia también a esta presencia del autoengaño, una influencia enorme del coche, una influencia enorme de una mente que interpreta las cosas como le da la gana, y es frecuente que lo es, que viéndote en el 44 estés en el 4, porque hay un componente del ego que es el ego bravo, por llamarlo de alguna forma. Y ese ego bravo es el que se la da de, dicho sea con todos los matices que queráis. Pero después hay otro ego que no es el bravo, que es el ego que está a la defensiva. Y también está presente en nosotros. El que esté el bravo no significa que no esté el otro, y el que esté el ego defensivo no significa que no esté el bravo. Decía por ahí un maestro, no recuerdo ahora su nombre, dice que el problema es que en el barco de la vida, en ese barco, no llevamos un ego, sino que hay muchos egos que se pelean entre sí. Y tenemos que ser conscientes que en momentos concretos aparece el ego bravo y en otros momentos aparece el ego a la defensiva. Y el ego a la defensiva, por ejemplo, se pone de manifiesto en la falsa modestia, que en encuentros como este es lo que más me encuentro. O sea, en encuentros como este, mucho más que egos bravos que piense que están en el 44 cuando están en el 4, lo que más me encuentro son personas que ya han llevado a cabo un proceso de crecimiento significativo, pero que no terminan de creérselo, de que no terminan de darse cuenta, de que han hecho ya un avance enorme. Y eso, que es otra forma de autoengaño, si decíamos que creerte que estás en el 44 cuando estás en el 4 te dificulta avanzar en el sendero, igualmente ocurre si estás en el 84 y crees que estás en el 44. Y en este tema, en este punto además tiene un elemento añadido, ¿no? Y es que si de verdad te dieras cuenta que estás en el 84, a lo mejor ese entusiasmo al que yo hacía mención te impregna. Pero como tú te estás como minusvalorando, no termina de estallar en ti el entusiasmo. Al contrario, tienes la sensación de que no terminas de arrancar, cuando ya has arrancado. Pero muchas veces por influencias, como muy bien dice Ana, tenemos esa interpretación equivocada de nosotros mismos. Pues bien, en cualquier caso, sea porque estando en el 4 te crees que estás en el 44, porque estando en el 84 crees que estás en el 44, permitirme esta broma de los kilómetros, esto es una forma de broma coloquial, no de expresarnos. Lo importante es la práctica. No hay otra respuesta, Ana, la práctica. Tienes que practicarlo. Y efectivamente en esa práctica te darás cuenta muchas veces, conforme vaya pasando el tiempo, entre comillas, de que aquella valoración que hiciste, aquello que sinceramente percibiste en ti, no era real. Pero no pasa nada, no pasa nada. Cuando hablamos de autoengaño, el autoengaño desaparece cuando tú procuras ser sincero, procuras ser sincera contigo mismo, que realmente intentando ser sincero no estás viendo la realidad tal como es. Lo importante es que tú seas sincero, no pasa nada. Confía, tenemos que confiar, ponte en marcha, mantén la sinceridad, y si siendo sincero hay algo que ves como no es, no te preocupes, todo irá llegando, todo irá llegando. También es cierto, lo apuntaba antes y lo reitero ahora, que en el proceso de autotransformación, en su impulso, hay otras cosas.
En esas otras cosas de las que iremos hablando, algunas de ellas nos van a ayudar a ver las cosas cada vez de una forma más real y a ir diferenciando entre la realidad y la fantasía. Y estas son cuestiones que iremos viendo. Pero directamente al hilo de la pregunta de Ana, no te preocupes, tú hazlo, persevera, mantente ahí, que todo irá llegando y te irás dando cuenta. Y esas interferencias, esas influencias irán como perdiendo fuelle, irán como perdiendo protagonismo. Sí, hay dos preguntas por ahí, sí. ¿Cuál sería? Porque tú has dicho que a lo mejor tú estás más preparado, tu proceso está más evolucionado de lo que tú piensas. Y yo quisiera saber, para saber una decisión justa, Perfecto. no engañarme a mí misma, como ha dicho la compañera de gerencia, de educación. ¿Cómo soy objetivo? Es una cuestión muy importante y voy a poner un símil que nos sirva de instrumento. Lo que la compañera nos plantea, bueno, y exactamente yo cómo puedo, en esa autoobservación, sin autoengaño, sin culpa, sin prisa pero sin pausa, ¿cómo puedo yo percibir ahí si hay una transformación, si hay una evolución? ¿Cómo lo puedo percibir? Mira, vamos a utilizar un término, ayer apareció, hoy todavía no había aparecido, que es la frecuencia vibracional. La frecuencia vibracional. Que aunque es un término muy científico, pero como la ciencia influye mucho en nuestra vida cotidiana, eso de la vibración y de la frecuencia vibracional, más o menos, aunque sea de una manera intuitiva, no intelectual, pero sabemos de qué va. El avance en el sendero de la transformación interna lo vamos percibiendo en función de la frecuencia vibracional de nosotros mismos. Es decir, ¿cuál es la frecuencia vibracional de tus emociones? ¿Cuál es la frecuencia vibracional de tu pensamiento, de tu mundo mental? ¿Cuál es la frecuencia vibracional de tu comportamiento, de tu conducta? En los temas cotidianos, ¿cuál es la frecuencia vibracional? Podemos percibir que esa frecuencia vibracional está como desarmonizada, desequilibrada o es de baja frecuencia. Cuando entramos en enfado, ahí hay una perturbación emocional de baja frecuencia. En cambio, en esos momentos en los que emocionalmente tenemos una capacidad de empatía, de comprensión, de respeto, de tolerancia, ahí nuestra frecuencia vibracional está más elevada. Cuando tenemos una reacción de ira, pues eso pone en evidencia una frecuencia vibracional baja. Cuando ante algo que ocurre, la reacción, la acción que tenemos es de una sonrisa comprensiva, eso es una frecuencia alta. En lo que aconteció ayer por la tarde, que nos recordaba anteriormente una de nuestras compañeras, cuando esta persona aparece por la ventana, esta persona estaba en una frecuencia vibracional baja, por lo que estaba viviendo, pues lo estaba digiriendo, lo estaba gestionando de una forma que claramente había desarmonía, desequilibrio, tensión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que aquí nosotros en ese momento, quizá por el apoyo que nos estábamos dando entre todos, estábamos en una frecuencia vibracional alta. Y ante esa frecuencia vibracional baja, ¿qué pasó en nosotros? Pues nos sonreímos. Desde la comprensión hacia esa persona, nos sonreímos. A lo mejor si aquí, yo qué sé, hubiéramos estado hablando de otra cosa, a lo mejor ante la reacción, ante la aparición de esa persona de la forma que aparecía, a lo mejor alguien aquí le hubiera alargado alguna fresca a este señor, lo cual no hubiera hecho sino que el tono del señor hubiera aumentado con toda seguridad y aquí podríamos haber terminado en una especie de bronca totalmente absurda. Pero cuando esa persona, desde el mayor respeto, porque fue la forma que el hombre estaba gestionando lo que estaba viviendo, su turbulencia emocional, su frecuencia vibracional cayó, aquí se encontró con una situación en la que la frecuencia vibracional de los que estábamos aquí no se vio influida y no seguimos el juego que lo podíamos haber hecho. Entonces, es una forma quizás demasiado técnica, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que es útil. Vamos a ir observando
nuestras frecuencias vibracionales. Y cuando las observemos, darnos cuenta de que esto no es, lo hemos compartido ya un montón de veces, esto no es del cero al infinito, esto es un proceso, de tal forma que en un mismo día veremos cómo la frecuencia vibracional va cambiando, se va alternando. Veremos que la frecuencia vibracional alta, de armonía, de equilibrio, de bondad, amorosa, está ahí, pero también vemos que en momentos concretos nos venimos abajo y hay un bajón vibracional y nos enfadamos o tenemos una reacción que realmente no se corresponde con la que nos gustaría tener, pero la tenemos. Y esto se va entremezclando. Hay de las dos cosas en nuestra vida. El avance se va percibiendo por la presencia cada vez mayor de la vibración alta. No es que vayamos a tener toda nuestra vida continuamente en vibración alta. Oye, que sí, que a lo mejor en esta vida, o vete a saber en qué encarnación, lo hacemos. Pero en esta encarnación, en el aquí y ahora, lo que podemos ir percibiendo, si vamos avanzando en nuestro proceso de transformación, es que esa vibración alta está cada vez más presente. Ahora hablaremos, dentro de un ratito, del mundo de las emociones, de los deseos. Fijaros que nuestro mundo de deseos está lleno de deseos de mucha tipología. Hay deseos que son muy egoicos y hay deseos que son muy altruistas. Están muy presentes los dos. En la medida en la que vayamos evolucionando, nos vayamos transformando, cada vez habrá menos deseos egoístas y egocéntricos y cada vez más deseos altruistas y generosos. Pero durante mucho tiempo va a haber una mezcolanza y la transformación se pondrá en marcha porque cada vez hay una mayor presencia de esos deseos, de esos sentimientos, de esas sensaciones, de una frecuencia vibracional alta y poco a poco, una menor presencia de esos deseos, de esas emociones, de esas sensaciones, de esos sentimientos de vibración baja. Sí. Ya que estamos hablando del proceso de transformación y hablando del libro que se ha acabado, por cierto, de conocimiento a sí mismo, y es una lástima porque a lo mejor animo a leerlo. De todas formas, que sepáis que en internet lo tenéis también libre, no se llama conocimiento de sí mismo, se llama renovación de sí mismo, pero es prácticamente el mismo. Y voy a leer un par de párrafos que me dejó para expresar perfectamente todo el proceso de transformación, no solamente de esta vida, sino de las vidas pasadas y lo que puede pasar en la vida futura. Y voy a pasarle, son dos párrafos solamente. Perfecto. Creo que expresa como el doble. Pues vente aquí si te parece para verlo. Nos dice el compañero que quiere compartir con nosotros dos párrafos breves sacados de la obra de Taimi, El conocimiento de sí mismo, en internet, la renovación o regeneración de sí mismo, porque le apetece compartirlo por habida cuenta de la profundidad de estos párrafos. Qué increíble. Pues vamos a ver qué os parece. Comienzo. Imagine el lector por un momento lo que será su vida si logra adquirir dominio sobre su cuerpo físico y sus emociones y pensamientos, y es capaz de regular esta actividad de acuerdo con los dictados de su razón y de su juicio más elevado. Imagínese libre de amarres físicos, sin preocupaciones, emociones, y sin los afanes y ansiedades de una mente turbada y acosada, llevando una vida perfectamente serena en medio de cualquiera de las circunstancias que le toquen vivir, dependiendo de sus propios recursos internos para obtener la fuerza y dicha que personas corrientes buscan en vano en el mundo exterior. Y en medio de esta vida, y en medio de esta digna, de que cualquier hombre o mujer luche por alcanzar y pueda alcanzarse en esta vida, con tal de acometer con sinceridad y determinación el problema de transformar la vida eterna. El tiempo que le tome a un hombre alcanzar la meta final dependerá naturalmente del esfuerzo que haya hecho en esta dirección en su vida anterior, y también de su etapa evolutiva
y de su karma, pero nada puede impedirle adquirir un estado de equilibrio mental y calma y paz ahora mismo en esta vida si se lo propone con suficiente firmeza y fervor. Y ahora ya para terminar, que ya es increíble. Es que no se puede decir más, en un párrafo, En resumen, este hombre de luego yo estoy alucinando con Taimi. De suerte, pues, que la renovación propia, aquí habla de renovación, tiene un mensaje de esperanza y de aliento, de vida dichosa para todos. Y todo el que la cometa con recta sinceridad cosechará beneficios desde el principio mismo. Y aun cuando la muerte le llegue, sabe que ha puesto los cimientos de una vida iluminada y libre, y que ha colocado los pies en la senda, ya que estamos hablando de la senda, que lo lleva hacia su meta, y que en su próxima vida reanudará esa misma tarea fascinante en el mismo punto que la interrumpió en esta. Te da ánimo para seguir, que esto no termina aquí, y que va a seguir donde está. Yo estoy seguro, porque lo estoy viviendo, de que estoy llegando a ver de que esto ya lo estaba yo viviendo antes y lo estoy empezando a ver que lo comienzo de nuevo, por donde estaba. Eso me... Muchas gracias. Miguel. De lo que nos han vendido y hemos comprado, de que esto es un valle de lágrimas y lo estamos transformando en un vergel maravilloso. Así es. Es muy importante insistir en ello, ¿eh? Todo lo que estamos hablando del sendero, de recorrerlo, sus características, la autoobservación, la mirada vertical, lo que veremos ahora, lo que vamos a... De verdad, nos hace la vida más intensa, más plena, más completa. Hay algunas personas que nos dicen, pero ¿por qué meten estos líos? ¿Sí? Hay gente que nos dice, pero yo me conformo con vivir la vida. ¿A qué han dicho eso? Yo me conformo con vivir la vida. Y de verdad, de corazón, yo a esas personas que me dicen esto les digo, pero ¿tú crees que estás viviendo la vida? ¿Tú crees que estás viviendo la vida? ¿A eso que tú llamas vivir la vida, de verdad, es vivir la vida? ¿No te das cuenta que estás simplemente en una especie de ilusión que te está llevando para colmo a mucho sufrimiento? Porque es la realidad, porque si al menos Maya, como decían los antiguos, el mundo de ilusión, te mantuviera en una especie de estado de drogadicción, donde fueras entre comillas feliz, todavía podría entender, a lo mejor, a ese que me dice, yo me conformo con vivir la vida. Pero cuando esas personas que se conforman, entre comillas, con vivir la vida, no solamente que estén atados a la materia, no solamente que estén atados a los apegos, no solamente que estén atados a un mundo tremendo, sino que para colmo su vida está llena de problemas, de inquietudes, de zozobra, de miedo y de sufrimiento, es un poco masoquista esto, ¿no? Entonces parece mucho más lógico ponerte en marcha. ¿Para qué? Pues para vivir de una manera más intensa, más consciente, más plena y más feliz. Y esa felicidad, como muy bien habéis expresado tú con la lectura de Taimi y Miguel con su aportación, esa felicidad se va comprobando en el día a día. Hay otros ojos, unos ojos nuevos, ¿no? Para todo, para uno mismo y para los demás. Sí. Claro que sí.